Con Sae podemos ver a Sae regresar a su casa luego de haber estado una hora en el evento. En eso, ella revisaría su teléfono notando que tenía un mensaje de una persona desconocida. Sae, ¿quién es esta persona? ¿Y cómo consiguió mi teléfono? Pensó empezando a leer el mensaje, pero se sorprendería al leerlo. Le mando un cordial saludo, señorita Hitoshi Sae, soy el presidente de la Asociación Japonesa de Fútbol, Hirotoshi, me gustaría invitarla al proyecto Blue Lock, me ahorraré las explicaciones porque ya debe saber sobre el proyecto, pero, no quiero que se una, solo quiero que inspeccione el proyecto y el nivel de los jugadores, su instancia será solo un día, si está de acuerdo, enviaremos inmediatamente a alguien a buscarla. Sae. Parece que nos veremos más pronto de lo que parece, Isagi, pensó con una leve sonrisa para luego aceptar la invitación. Tan solo unos minutos después, llegaría un auto. Chofer. Muy buenos días, señorita Hitoshi Sae, decía haciendo una reverencia Sae. Sí, decía de manera fría, solo vámonos, rápido, decía entrando al auto chofer. Sí, decía entrando en el auto, para luego empezar a conducir Sae. Han pasado un tiempo desde la última vez que vi a Rin, pensó mirando por la ventana, espero llegar pronto para poder encontrarme con los dos, pensó refiriéndose a Isagi y Rin, y de paso, conocer quién es la mujer que está interesada en mi hermanito, pensó de manera sobreprotectora. Luego de unas 7 horas y media, Sae por fin llegaría a las instalaciones de Blue Lock. Sae. Así que, esto es Blue Lock, pensó mirando las instalaciones Henry. Buenas tardes, Hitoshi Sae, decía haciendo una reverencia, espero que su instancia aquí sea agradable Sae. Sí, yo también espero lo mismo, decía haciendo también una reverencia, aunque creo que será muy entretenido, pensó con una leve sonrisa Henry. Si me permite, la guiaré a la sala de monitoreo, decía empezando a entrar. Sígame, por favor, decía empezando a caminar Sae. Si, decía empezando a seguirla. Luego de unos minutos, llegarían a la sala de monitoreo en la cual se encontraba Ego. Ego. Veo que si acepto la invitación, decía mirando a Sae. ¿En qué está pensando ese viejo? Pensó un poco fastidiado a Henry. A mí también me gustaría saberlo, pero, su instancia aquí será nada más durante un día, decía mirando a Sae. Ego. ¿Por qué aceptaste la invitación? Preguntó algo curioso Sae. ¿Por qué debería responder esa pregunta? Pregunta de manera fría Ego. Si no quieres responder está bien, tengo cosas más importantes que hacer ahora mismo, pensó mirando varios datos de jugadores de Blue Lock. Además, muy pronto empezará un partido entretenido, decía mirando un contador el cual mostraba que faltaban 12 minutos, 36 segundos, 1 hora 12 minutos y 36 segundos para los que no entiendan. Cuarta etapa, habitación. Podemos ver a Isagi durmiendo, pero en eso, es despertado por Chihiri, la cual se lanza encima de él para levantarlo. Chihiri. Isagi, decía levantándose, falta poco más de 1 hora para que comience el partido. Isagi. ¿No había otra manera de levantarme? Preguntó levantándose de la cama. Iré a bañarme, decía empezando a ir al baño Chihiri. Está bien, Barou, Nagi y yo te esperamos afuera, decía saliendo de la habitación Isagi. Si luego de unos 40 minutos, Isagi ya se encontraba cambiado con el uniforme del equipo blanco, para luego salir encontrándose con Barou, Nagi y Chihiri. Barou. Te tomaste tu tiempo, ¿no?, decía un poco molesto Isagi. Lo siento por eso, Chihiri. Vámonos rápido, Nagi. Sí, Isagi. Bien, vamos, decía empezando a caminar Barou barra Nagi barra Chihiri. Si, decían empezando a seguirlo. Luego de unos minutos, ellos llegarían a los vestuarios. Sala de monitoreo. Podemos ver a Ego, Sae y Henry mirando a todos los jugadores tanto del equipo blanco como del equipo rojo. Sae. Así que se van a enfrentar, Isagi, Rin, pensó mirándolos a ambos, tengo curiosidad por saber, quién de los dos es el mejor, pensó con una leve sonrisa Henry. Falta poco para que empiece Ego. Sí, ahora, quiero saber cuál de los dos equipos se coronará como el vencedor, decía mirando a los dos equipos Sae. Así que, es ella la que Isagi dijo que está interesada en Rin, pensó mirando a Bachira, la cual estaba muy apegada y cariñosa con Rin, no la apruebo, pensó de manera fría. Vestuarios del equipo blanco Isagi. Faltan solo unos minutos para que empiece, decía algo emocionado Barou. Te veo bastante emocionado, decía mirando a Isagi. Isagi. ¿Cómo no voy a estarlo? Voy a tener mi revancha contra Rin, decía sonriendo Nagi. No me acordaba que habíamos perdido contra ellos, Chihiri. Bueno, tratemos de hacer que la historia sea diferente, decía sonriendo Isagi. Si, decía sonriendo Barou. Será mejor que vayamos saliendo, decía empezando a salir. El partido empezará dentro de 5 minutos Isagi. Es cierto, decía empezando a seguirlo Nagi barra Chihiri.
Espérenos, decían empezando a seguir los vestuarios del equipo rojo. Podemos ver a Bachira amarrándose los zapatos. Tokimitsu. Bachira decía acercándose a ella, es gracias a ti que el equipo luce como un equipo ahora, así que, gracias, decía sonriendo de manera nerviosa Bachira. No pasa nada, decía sonriendo Tokimitsu, y. Si no te importaría, amaría si pudieras darme unos pases, también, por favor no piense que soy un sinvergüenza. Lo siento, solo olvida lo que dije, decía de manera nerviosa Aryu. Envía el balón hacia mí, porque yo, ganaré este juego elegantemente, decía tocándose el pelo Bachira. Trato hecho, decía levantándose Rin. Hoy, terminemos con esto rápido para seguir, será una muerte instantánea, decía saliendo Bachira. Sí, decía acercándose rápidamente a Rin para luego tomar su brazo Rin. Va Bachira, decía un poco nervioso Bachira. Oh, ahora si me llamas por mi apellido, decía sonriendo un poco. Algo es algo, decía poniendo su cabeza en el hombro de Rin. Rin, suéltame, decía apartando a Bachira un poco sonrojado Aryu. Qué par de tortolitos, eso sí es elegante, decía sonriendo tocándose el pelo Rin. Cállate. Tokimitsu. CH chicos, ya estamos llegando, decía mirando la cancha Rin. Espero que ya estés aquí, Isagi, pensó al entrar en la cancha notando que aparentemente Isagi ya se encontraba allí. Isagi. Qué gusto me da verte, Rin decía acercándose al mencionado Rin. A mí también, Isagi decía con una leve sonrisa. Isagi. ¿Que gane el mejor? Preguntó extendiéndole la mano Rin. Que gane el mejor, decía aceptándole el gesto Isagi. Por cierto Rin. ¿Qué pasa? Isagi. ¿Cómo vas con Bachira? Preguntó con un tono burlesco Rin. Cállate, decía molesto con un leve sonrojo Isagi. ¿Estás sonrojado? Eso quiere decir que te va bien, decía burlándose un poco más de Rin. Rin. Eres un. Rin sería interrumpido por el altavoz, el cual avisó que el partido comenzará pronto. Isagi. Es hora de que me vaya, decía empezando a ir donde su equipo, pero, todavía no hemos terminado de hablar, decía burlándose de Rin. Rin. Maldito seas Isagi, decía todavía molesto con este Bachira. ¿Qué pasa Rin? Preguntó acercándose a este Rin. No pasa nada, decía calmándose un poco Bachira. Si tú lo dices, sala de monitoreo Sae. ¿En serio estaba burlándose de Rin antes de empezar el partido? Pensó con una gota de sudor en la nuca Henry. Se nota que son buenos amigos, decía sonriendo Ego. Sí, bastante diría yo, decía con una gota de sudor en la cabeza. Cuarta etapa, campo de batalla Chihiri. En unos segundos empezará el partido Nagi. Shibarou. Ya me estaba aburriendo Isagi. Quiero ver qué tanto he mejorado en estos momentos, decía sonriendo Rin. Molesto Bachira. Cálmate Rin, decía abrazándolo por la espalda. Si sigues molesto, no podrás jugar bien Rin. Si decía calmándose. Gracias, decía con un leve sonrojo separándose del abrazo Bachira. Por nada, decía sonriendo Isagi. No puedo creer que Rin se deje abrazar así, pensó todavía un poco sorprendido. Bueno, eso es algo bueno Barou. ¿Qué cosa es buena? Isagi. Nada Rin. Es momento de destruirlos, decía pisando el balón. Y patada inicial. Rin hace un pase a Bachira, Isagi se pone enfrente, Bachira hace un bicicleta tratando de pasar de Isagi para luego hacer una finta tratando de pasarlo, pero Isagi seguía enfrente de ella. En eso Bachira iría hacia su derecha haciendo que Isagi vaya hacia ese lado, pero era una magia para poder pasar por el lado izquierdo, pero en eso Barou se acercaría rápidamente, Bachira cubriría el balón con su cuerpo. Tokimitsu. Bachira, pásamelo, decía acercándose a ella. Bachira le haría el pase a Tokimitsu, pero el pase sería interceptado por Isagi. Isagi. Buen pase Bachira. ¿Acaso ellos se están devorando mutuamente? Barou. Quítate del medio, decía apartando a Bachira. Isagi haría un pase elevado a Nagi, Rin se pone enfrente, pero Nagi sin dejar caer el balón le haría un pase a Chihiri, Aryu y Rin tratan de frenarla, pero Chihiri hace un auto pase pasando el balón por el medio de los dos, para luego disparar haciendo el gol. Y equipo blanco 1-0 equipo rojo Nagi. Bien hecho Chihiri, decía abrazando a la mencionada Chihiri. Si decía correspondiendo el abrazo Isagi. Lo hicieron bien, decía dándoles un pulgar arriba Nagi / Chihiri. Si decían correspondiendo el gesto Barou. Mierda, decía algo molesto por no haber hecho el gol Tokimitsu. Ellos se hicieron fuertes, decía nervioso Aryu. Es gol, fue elegante, decía tocándose el pelo Rin. Serio, sala de monitoreo Henry. Tienen un increíble trabajo en equipo, decía algo maravillada Sae.
No es tan simple como parece, pensó mirando a Chihiri, eso parecía una cadena, en la cual todos y cada uno de ellos cumplía una función en específico, pero el rol más importante es el de Isagi, pensó mirando al mencionado, tiene una increíble visión de juego al igual que Rin, claro no es igual de buena que la mía, pero ya de por sí, es increíble, pensó con una leve sonrisa Ego. Veamos cómo responderán a esto decía mirando al equipo rojo en el campo y se reanuda el partido, Rin hace un pase a Bachira, Isagi se pone enfrente, Bachira trata de pasar a Isagi haciendo una bicicleta pero Isagi seguía enfrente de ella, Barou se acercaría rápidamente ocasionando que Bachira se detuviera, Bachira hace un pase elevado a Aryu, Chihiri empieza a seguirlo rápidamente pero Aryu le haría un centro a Tokimitsu, pero Barou agarraría a Tokimitsu pero Tokimitsu tenía un poco más de fuerza que él, en eso Tokimitsu haría un pase de tacón a Rin el cual se preparaba para disparar, pero en eso Nagi se pondría enfrente tratando de frenarlo, pero Rin haría una finta dejando atrás a Nagi para luego disparar haciendo el gol Gool y equipo blanco 1, un equipo rojo Bachira. Bien hecho Rin decía lanzándose a su espalda Rin. Suéltame. Decía con un leve sonrojo tratando de apartar a Bachira. No decía sonriendo Rin. Suspiro dejándose abrazar por Bachira Isagi. Sigues siendo bastante increíble, Rin, pensó mirándolo, me sorprende que se deje abrazar así por Bachira, decía mirándolos creo que tendremos que improvisar un poco decía con un aura verde alrededor Nagi. La felicidad no nos duró mucho decía poniendo el balón en el medio del campo Chihiri. Si Barou. Oe, pásenme el balón sala de monitoreo Sae. Muy buena respuesta, Rin, pensó mirando al mencionado, ¿en serio se está dejando abrazar? Pensó un poco sorprendida Anri. Respondieron bastante bien, ¿no crea Ego? Ego. Sí, pero este partido, apenas está empezando decía acomodándose los lentes en el campo y se reanuda el partido, Chihiri hace un pase a Nagi a Isagi, Aryu se pone enfrente de él, Isagi trata de pasarlo haciendo una bicicleta pero Aryu seguía enfrente de él, en eso Isagi haría una elástica logrando pasar a Aryu, Tokimitsu se pone enfrente, Isagi hace un pase a Nagi, Bachira se pone enfrente pero Nagi hace un pase elevado a Chihiri, pero el pase es interceptado por Rin. Isagi. Mierda, me olvidé de Rin por un momento, pensó poniéndose enfrente de Rin rápidamente Rin. Creo que te habías olvidado de mí Isagi. No te creas decía sonriendo Rin trata de pasar a Isagi haciendo un autopase, pero Isagi lo agarra ocasionando que este también lo agarre, empezando los dos a forcejear, Rin hace un pase a Bachira, Chihiri se pone enfrente, Bachira trata de pasarla haciendo una elástica, pero Chihiri seguía enfrente de ella, Bachira hace un pase largo a Rin, pero Isagi rechaza el pase, el rebote le queda a Tokimitsu, pero Barou haría una barrida logrando quitarle el balón, Aryu se pone enfrente pero Barou lo dejaría atrás haciendo una finta, Bachira hace una barrida, pero Barou eleva el balón pero no le dio tiempo de saltar ocasionando una falta. Y tiro libre a favor del equipo blanco tarjeta amarilla para la jugador Bachira Meguru del equipo rojo Barou. Yo disparo decía levantándose Isagi. Está bien Bachira. Lo siento chicos decía disculpase con su equipo Rin. No pasa nada decía restándole importancia a Tokimitsu. Es cierto Aryu. No le des importancia a Barou tomaría carrera para patear el tiro libre. Nagi. ¿Estás seguro de dejar que Barou patee el tiro libre? Isagi. Si decía sonriendo y Barou dispara el tiro libre enviando el balón con bastante potencia haciendo el gol, justo así, Gool y equipo blanco 2, un equipo rojo Barou. Bien decía celebrando Isagi. Increíble Barou decía saltando a su espalda Barou. Suéltame decía apartando a Isagi Nagi. Nada mal sirvienta decía dándole un pulgar arriba a Barou. No me llames sirvienta, bastarda apestosa decía un poco molesto pero correspondiendo el gesto Chihiri. Bien hecho decía dándole un pulgar arriba a Barou. Si Bachira. Qué gol increíble decía un poco maravillada Tokimitsu. Mierda, volvieron a hacer otro gol, esto va muy mal decía nervioso Rin. Poniendo el balón en el medio del campo Aryu. Qué gol tan elegante sala de monitoreo Sae. Patea muy bien los tiros libres, ese gol que acaba de hacer, es muy bueno, pensó algo sorprendida Anri. Qué gol tan increíble decía sorprendida Sae. El nivel que tiene las personas en este proyecto, no está para nada mal, decía un poco sorprendida Ego.
Siento que este partido se pondrá cada vez más interesante, decía acomodándose los lentes en el campo. Rin le hace un pase a Bachira, Nagi se pone enfrente, Bachira trata de pasar a Nagi haciendo una elástica pero Nagi la seguía muy de cerca, Bachira hace un pase a Tokimitsu el cual es agarrado por Barou, Tokimitsu hace un pase atrás a Bachira, Bachira hace un pase a Rin, Isagi se pone enfrente. Isagi. Vamos Rin, decía restándolo Rin. Como quieras. Rin hace un autopase tratando de pasar a Isagi, Isagi agarra a Rin ocasionando que este también lo agarre, Rin y Isagi llegarían hasta la línea final, en eso, Rin lograría dejar atrás a Isagi con un regate, justo así, Nagi rápidamente se pone enfrente de Rin, pero Rin la dejaría atrás haciendo una elástica para luego disparar enviando el balón a la escuadra izquierda haciendo el gol. Gol. Equipo blanco 2 equipo rojo Rin. ¿Qué pasó Isagi? Susurro con un tono burlesco al pasar al lado del mencionado. No pudiste detenerme Isagi. No cantes victoria, todavía el partido no ha terminado. Susurro con una leve sonrisa Rin. Como digas en eso, Bachira saltaría a la espalda de Rin, el cual la sostendría para que no se cayera. Bachira. Increíble Rin, decía sonriendo Rin. Ese sí, decía con un leve sonrojo Aryu. Que gol tan glam, decía tocándose el pelo Tokimitsu. Vi bien hecho Rin, decía nervioso Isagi. Lo siento, culpa mía, decía poniendo el balón en la mitad del campo Chihiri. No pasa nada Barou. Solo tengo que hacer 3 goles, decía sonriendo Nagi. Es cierto, todavía estamos empatados. Sala de monitoreo Sae. Has mejorado mucho, Rin, pensó mirando al mencionado, me interesa saber, ¿cómo responderás? Isagi, pensó mirando al mencionado Henry. Tu hermano es increíble, ¿no crees? Preguntó con una sonrisa Sae. Todavía le falta mucho por mejorar, decía de manera seria Ego. Eso es cierto. En el campo y se reanuda el partido, Isagi hace un pase a Nagi, Aryu se pone enfrente, Nagi hace un pase elevado a Chihiri. Pero su pase es interceptado por Rin. Chihiri se pone enfrente rápidamente. Rin hace un pase a Bachira. Rin. ¿Ves al arco?, decía de manera seria Bachira. Sí, cariño, susurró esta última palabra Barou y Nagi se ponen enfrente rápidamente, Bachira trata de pasarlos haciendo un cambio de ritmo, pero Barou y Nagi todavía seguían enfrente de ella, Bachira hace un pase largo a Aryu, pero el pase sería interceptado por Isagi. Isagi. Casi no llego, decía empezando a correr. Rin se pondría enfrente de Isagi, Isagi haría una bicicleta tratando de pasar a Rin pero Rin seguía enfrente de él, Isagi haría un autopase, Rin agarraría a Isagi ocasionando que este también lo agarre, Isagi se detiene, ocasionando que Rin también se detuviera, en eso Isagi dejaría atrás a Rin haciendo un regate, justo así, Aryu se pondría rápidamente enfrente de Isagi pero Isagi lo dejaría atrás haciendo una roleta, para luego disparar enviando el balón a la escuadra derecha haciendo el gol. Gol. Equipo blanco 3 equipo rojo Isagi. ¿Por qué no celebrada ahora? Rin susurró en un tono burlesco al pasar al lado de Rin. Molesto Bachira. Cálmate, Rin decía tomándolo de la mano Rin. Ese sí, gracias, decía con un leve sonrojo Bachira. Por nada, decía sonriendo Isagi. No puedo creer lo que acabo de ver, pensó sorprendido, ojalá Sae estuviera aquí, Nagi / Chihiri. Bien hecho, Isagi, decían dándole un pulgar arriba Isagi. Sí, decía correspondiendo el gesto Barou. Maldición, decía molesto al no haber sido hecho el gol el Aryu. Que gol tan glam, decía tocándose el pelo Tokimitsu. Mierda, volvieron a ponerse por delante, decía nervioso sala de monitoreo Sae. Muy buena respuesta, Isagi, pensó con una leve sonrisa mirando al mencionado, por lo que he visto, tú y Rin están al mismo nivel, pensó mirando a los mencionados, porque ella está tomando la mano de Rin. Pensó un poco molesta al ver a Bachira y a Rin Henry. Qué buen gol, y Toshi Rin e Isagi Yoichi, están al mismo nivel, pensó un poco sorprendida por esto Ego. Buen gol, Isagi Yoichi, pensó mirando al mencionado en el campo y se reanuda el partido, Rin hace un pase a Bachira, Barou se pone enfrente, Bachira hace un pase a Tokimitsu, Chihiri se pone enfrente de él rápidamente, Tokimitsu hace un pase elevado a Aryu, Nagi rápidamente empieza a seguirlo, justo antes de que el balón cayera, Aryu haría un pase atrás a Bachira, Isagi se pone enfrente rápidamente, Bachira hace un pase largo a Rin, Barou se pone enfrente, Rin trata de pasarlo haciendo una bicicleta pero Barou seguía enfrente de él, en eso, Rin haría un cambio de ritmo logrando pasar a Barou, para luego disparar enviando el balón a la escuadra derecha pero su disparo sería rechazado por Isagi. Rin.
Mierda, decía un poco molesto, el rebote le queda a Nagi. Tokimitsu se pondría enfrente de ella rápidamente. Nagita trataría de pasarlo haciendo una bicicleta, pero Tokimitsu seguía enfrente de ella. Nagi haría un pase largo a Chihiri. Aryu se pondría enfrente de ella rápidamente, pero Chihiri lo dejaría atrás haciendo un autopase, para luego hacer un centro al área a Isagi, pero Rin ya había llegado a interceptar el pase, pero lo que ninguno se esperó, era que Barou aparecería para tomar el centro, disparando haciendo el gol. Golpi equipo blanco 4-2 equipo rojo Barou. Bien. Decía celebrando Isagi. Me robaste el gol, decía de manera sarcástica Barou. Si yo no hubiera llegado, te lo habrían quitado Nagi. ¿Cómo es que apareces de la nada? Chihiri. Buen rol, decía dándole un pulgar arriba a Rin. Mierda, decía un poco frustrado Tokimitsu. Están a tan solo un gol, decía nervioso Aryu. Qué personas tan glam, decía tocándose el pelo Bachira. Son increíbles, decía sonriendo Sala de monitoreo Sae. Comienzo a entender el estilo de juego de ese tipo, pensó mirando a Barou. Aparentemente, él está devorando a sus compañeros. Qué interesante, Henry. El equipo blanco está a tan solo un paso de ganar Ego. Yo no estaría tan seguro de eso, Henry. ¿Por qué lo dices? Ego. Solo observa en el campo Rin. Bachira decía llamado a la mencionada. ¿Crees poder seguirme el ritmo? Preguntó serio Bachira. Por supuesto, decía sonriendo y Rin haría un pase a Bachira. Chihiri se pone enfrente, pero Bachira elevaría el balón un poco para luego hacer una elástica en el aire. Bachira haría pase a Rin. Barou y Nagi se ponen enfrente, pero Rin le haría un pase a Bachira. Bachira a Rin, haciendo un pared dejándolos atrás. Isagi se pondría enfrente, pero Rin y Bachira lo pasarían haciendo paredes entre ellos. Chihiri rápidamente se pondría enfrente de ellos, pero Bachira haría un centro a Aryu, el cual haría un cabezazo haciendo el gol. Golpi equipo blanco 4-3 equipo rojo Aryu. Este sí fue un rol elegante, decía tocándose el pelo Isagi. Así que, ese era tu plan Rin, pensó mirando al mencionado Tokimitsu. Bien hecho Aryu, decía nervioso Aryu. Sí Barou. Qué molestos Chihiri. Estos tipos son increíbles Nagi. Eso es cierto, Sala de monitoreo Sae. Qué partido tan divertido, pensó algo emocionada por el partido. ¿Quién de los dos ganará, Rin o Isagi? Pensó mirando a los mencionados Henry. Ya entiendo por qué me dijiste eso Ego. ¿Lo ves? El fútbol, nada está decidido hasta el último momento Sae. Eso es cierto, pensó dándole la razón a Ego en el campo y se reanuda el partido. Isagi hace un pase a Chihiri, Chihiri a Nagi, Aryu se pone enfrente, Nagi hace un pase largo a Isagi, Rin se pone enfrente de él rápidamente. Rin. Ven Isagi, decía sonriendo con un aura celeste alrededor Isagi. Como quieras Rin, decía con un aura verde alrededor Isagi. Rápidamente trataría de pasar a Rin haciendo una bicicleta, pero Rin seguiría enfrente de él, pero en eso, Isagi haría un autopase ocasionando que Rin lo siga muy de cerca para luego agarrarlo, ocasionando que Isagi también lo agarre. Bachira. Esos dos, pensó refiriéndose a Isagi y a Rin, están intercambiando golpes a un nivel increíble. En este campo ahora mismo, hay dos monstruos. El fútbol que quería jugar está frente a mis ojos, pensó acercándose a Rin y a Isagi. Puedo jugar fútbol con estos monstruos, pero en eso, tanto Rin como Isagi en su forcejeo, pasarían cada uno por los lados de Bachira, Rin por el izquierdo y Isagi por el derecho, ignorándola completamente Bachira. Porque estoy justo aquí. Pensó algo confundida, por fin ya no estoy sola, pero en su mundo, yo no existo, pensó mirando a Isagi y a Rin. Isagi haría un pase a Nagi, Aryu se pone enfrente de ella rápidamente Bachira. Pensé que finalmente podría jugar al fútbol con ellos, entonces porque esos dos, juegan fútbol en un mundo diferente al mío, pensó confundida. Nagi haría un pase a Isagi, pero Rin lograría interceptar el pase Bachira. No me dejen atrás, para mí, ustedes son, un par de monstruos, pero, para Isagi y Rin ¿qué soy? Aquella que fue puesta a prueba, en realidad fui yo. Chihiri haría una barrida logrando quitarle el balón a Rin, enviando el al saque lateral Isagi. Bien hecho Chihiri, decía extendiéndole la mano para ayudarla a levantarse, pero Chihiri no aceptaría esto, lo cual se le hace raro a Isagi, pero este mira y se da cuenta que tiene un leve temblor en su pierna derecha. Isagi. ¿Acaso es tu rodilla? Preguntó algo preocupado ya que Kunigami le había contado sobre eso Chihiri. No es nada de eso, solo estoy cansada nada más, decía levantándose. No te preocupes por mí, decía empezando a ir a su posición Isagi.
Como diga Saryu haría el saque lateral enviándolo hacia Rin, Rin hace un pase a Tokimitsu, Barou empezaría a presionarlo desde atrás, pero Tokimitsu le haría un pase a Rin, para luego empezar a hacer pases entre ellos logrando dejarlos atrás, justo cuando Tokimitsu iba a disparar Barou lo taclearía por detrás y Chihiri le haría una barrida ocasionando una falta. Y debido al uso de un tackle por detrás y una barrida maliciosa. Barou Shoei y Chihiri Ouma, recibirán una tarjeta amarilla. Barou. Ah. Solo le estaba dando un jodido abrazo decía molesto Chihiri. Y yo solo estaba yendo por el balón. Estás ciego jodido Bar. Decía molesta Isagi. ¿Él considera eso un abrazo? Pensó con una gota de sudor en la nuca. Rin se pone en posición para disparar el tiro libre, Isagi y Barou se pondrían en la barrera mientras que Nagi y Chihiri estarían pendientes por si llega a dar un pase. Y Rin dispara el tiro libre, pero antes de que él dispare, Isagi se había salido de la barrera para luego empezar a correr al marco, logrando bloquear el disparo de Rin. Bachira. Esos dos, son increíbles, ambos, solo juegan por el bien de sus goles, pensó mirando a Isagi y a Rin, ¿cuál es el ego que me falta para alcanzar a Isagi y a Rin? La razón por la que vine a Blue Lock, para encontrar amigos con los cuales jugar fútbol, no hay otra razón, el rebote le quedaría a Bachira, la cual empezaría a correr hacia el área pero, Chihiri haría una barrida quitándole el balón. Chihiri. ¿Qué manera de correr? Decía quitándole el balón si estás aquí por respuestas, ¿por qué no vas y le preguntas a una bola 8? Bola 8 es un juego de la fortuna, Chihiri. Esto es un campo de batalla decía dejando tirada en el suelo a Bachira Isagi. Bien hecho Chihiri Rin. Mierda decía un poco molesto el rebote le quedaría a Barou, Tokimitsu lo empezaría a presionar por la espalda a Nagi. Qué desafortunado, ¿estás intentando desechar el juego? Preguntó un poco curiosa Bachira. Confundida Nagi. De todas formas, ¿tú de verdad piensas que será escogida incluso si pierdes, cierto? Si te soy honesta, de la forma en la que estás ahora, nosotros no te necesitamos, si ganamos, yo quiero a Rin-me, y estoy segura que Isagi piensa lo mismo Bachira. Si perdemos, ¿no seré elegida? Pensó en shock, entonces, ¿no seré capaz de jugar al fútbol con Isagi o Rin? Mierda, mierda,